Continuamos con este espacio Foro de Opinión. Miren, en las escuelas se enseña historia para que los niños, conforme van creciendo, se vayan dando cuenta de cómo sucedieron los hechos, tanto nacionales como internacionales, en todos los planos. Es importante que se conozca la historia porque es lo que te permite a ti saber, por ejemplo, los errores que cometió Mussolini y por qué, lo de Hitler y por qué. Entonces, cuando usted analiza cualquier derrota o victoria de uno de los partidos importantes de Estados Unidos, tanto republicano como demócrata, o usted, por ejemplo, se va a España y ve que los dos grandes partidos, otrora grandes partidos, el PSOE y el PP, cómo sucedieron las cosas y cómo ellos ganaban y perdían elecciones. Entonces usted, cuando iba a la historia, sabía las razones por qué ocurría esto. En estos países de América Latina, donde nosotros tuvimos a Batista en Cuba, tuvimos entonces a Somoza en Nicaragua, tuvimos a Pinochet también en Chile. Bueno, hemos tenido una serie de individuos que han sido dictadores, pero a nosotros nos tocó la peor parte. De todo lo que mencioné, el peor era Trujillo. Ese fue el peor de todos. Trujillo fue el peor dictador que hemos tenido, y su gobierno o su dictadura se convirtió realmente en oprobio. Era violador, ladrón, traidor. Trujillo era de todo. Aquí hay lo que se llamó la 40, y ahí metían a la gente y los metían en una silla eléctrica, le daban choques eléctricos, lo golpeaban, a veces aparecía casi muerto la persona, a veces desaparecía y eran enterrados por ahí como animales, echados en fosas. Eso fue el Trujillo. Entonces, Yaniris me ha mandado este tema sobre un museo de la dictadura para hacer en San Cristóbal, y yo pienso que es importante de que la gente sepa esto, porque aquí hay mucha gente, incluso en los gobiernos, no en en los gobiernos que tienen cortes dictatoriales. Aquí hay funcionarios, señores, que cuando tienen un guardia que lo taquea, le abren una puerta y el tipo se siente que ya es mejor que el guardia, que la secretaria y que el ciudadano. Y no se da cuenta que él está ahí para servir, porque es un servidor público. No se da cuenta. Y a veces atropellan. Entonces todo eso es importante que la gente pueda ver, que la silla y ver todo, que la gente pueda dar testimonio familiares de lo que fue Trujillo. Entonces vamos a escuchar a Yanir, que nos va a hablar un poquito sobre este museo de la dictadura, que a mí incluso me chocó. Cuando yo ya me mando el tema, pero museo de la dictadura, pero cuando me pongo a pensar sobre el conocimiento de la historia, de las capacidades que debemos tener como pueblo para conocer por qué surgen los regímenes, entonces nos damos cuenta que a veces la mano floja de los gobiernos, a veces la gente se harta, con la J, se harta de que sus vidas y sus libertades estén en constante peligro por la falta, ¿verdad? Por la falta de un sistema que realmente pueda tener consecuencias en contra de aquellos que hacen lo que hacen, que delinquen, que son gente que está en un puesto público, pero no están robando, porque no son ladrones, pero meten el familiar aquí, meten el sobrino allí, la sobrina allá, meten el compadre allí, le mandan a otro lado. O sea, el tipo se roba el gobierno, supuestamente legalmente, pero es un ladrón como quiera. Vamos. Entonces, eso ocurre precisamente por el tema de que nosotros desconocemos la historia y por eso es tan fácil repetirla. Un museo de la dictadura traería consigo que la República Dominicana y sobre todo esos niños y adolescentes que van creciendo conozcan lo que ocurrió en estos 31 años de que estuvo al frente el dictador Rafael Leónidas Trujillo, de las cosas malas que hizo y que en la República Dominicana por nada en el mundo se pueden volver a repetir. Eso es lo que eso es la esencia de tener un museo de la dictadura en San Cristóbal, en la ciudad de la Constitución, y también la ciudad de donde es oriundo pues Rafael Leónidas Trujillo.
Hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Consolación, hecha por Trujillo, allá en San Cristóbal, frente a un parque que también fue hecho en los años de la dictadura por el dictador, que se llama el Parque Piedras Vivas. Y en esta iglesia, la iglesia Nuestra Señora de la Consolación, debajo, tiene un sótano, que se habla hasta de un túnel que comunicaba pues otra de las propiedades del dictador con la iglesia, a través de ahí. Y en este sótano está el ataúd donde fue entonces colocado después de su asesinato y del ajusticiamiento Rafael Leónidas Trujillo. Todos sabemos que luego la decisión de su familia, de su hijo, de llevárselo del país. Ahí, cuando visitamos esta iglesia, ese lugar, el sótano, vemos cómo están intactos todos los elementos del velatorio del dictador. Ahí vemos la corona de flores, en metal que se hacían antes, están ahí. Está el ataúd, están todos los elementos que pueden generar una atracción, no solo para los dominicanos, sino para personas de otros países que quieran venir a la República Dominicana a conocer la historia del dictador Rafael Leónidas Trujillo, porque Trujillo generó no solo repudio en la República Dominicana, sino a nivel mundial. La gente sabe de la historia dominicana y quiere venir a conocerla, porque fue una historia difícil, fueron momentos difíciles, donde las mujeres se sentían amenazadas, porque podían ser violadas, podían ser maltratadas, donde cualquier persona que se opusiera a lo que esa persona, el dictador, quería hacer, quería implementar en este país, podía morir muy fácilmente. Entonces, la historia no está para ocultarla, la historia está precisamente para mostrarla y para que no se repita. Para eso es la historia negativa, porque como los dominicanos... No negativa la historia, lo que ocurrió. Bueno, lo que ocurrió, presentar los hechos como fueron. Y la gente, entonces, ¿qué hace la gente? Ve lo bueno y lo malo. Claro, y se da cuenta. Y puede reflexionar. Y de gente que hoy actúa igual. Exacto, puede reflexionar. Entonces, hemos visto como muchos medios de comunicación, el tema de debate, precisamente, se ha estado manejando en medios de comunicación a través de las redes sociales, haciendo encuestas, y mucha gente está de acuerdo con que haya un museo de la dictadura, que se conozca lo que se hacía. Mira, yo aprendí, Yaniris, de que el error no tiene derecho, aprendí yo. Y hay gente aquí que no debe ser encuestada siquiera, gente que está ahí viviendo, que no tiene poder de raciocinio quizás como nosotros, pero son decisiones que se toman. Y aquí hay que hablar de Trujillo, sí, y lo que pasó, y cómo pasó, y por qué pasó. Para que la gente vea, a ver, si usted habla de Trujillo, y usted está pensando en su casa, en alguien que es como Trujillo, pero fulano igualito que Trujillo, ese tipo impone, hace cosas, con lo ajeno, entonces eso es lo grande. Aquí se habla mucho de las personas trujillistas. Claro. Aquí se dice, a cualquier persona se le dice, oye, pero tú eres un trujillista. El nieto de Trujillo, señores, vino aquí y aspiró a presidente y hizo un intento. ¿Tú sabes la gente que tiene ese señor? Que le cayó atrás. Pero es lo que digo. La gente a veces, por ocultar la historia, cae en repetirla. Y entonces escuchamos al senador de San Cristóbal, que es quien ha puesto el tema en la palestra, decir que tener este museo contemplaría traer los restos de Trujillo al país. Ahí llegó el punto de oponerse, de la oposición, decir, la gente que se opone a que se hable de la dictadura, que se hable de Trujillo, porque hablar de Trujillo no es hablar bien. No, lo que pasa es que mucha gente es muy católico, muy apostólico, muy romano, muy cristiano, muy pastores, y todo de Dios, pero no hablan de lo malo. Pero, o sea, hay que perdonarme Dios, y lo malo también está, O sea, asuman que hay cosas buenas y cosas malas, y eso hay que convivir con ambas cosas. Simplemente. Pero que la vida no es color de rosas, lamentablemente la vida no es color de rosas. Entonces el debate que se ha generado es si se quiere o no que se traiga los restos de Trujillo al país, a la ciudad de San Cristóbal. No, pero yo creo, para tenerlo en el museo. Mira, yo te voy a decir una cosa a ti, yo creo que el museo puede hacerse sin esos restos. Y porque tú lo que quieres es que la gente conozca lo que fue Trujillo. Pero Trujillo no se merece estar en esta tierra para nada. Pero eso fue enterrado hasta con los huesos, óyeme bien, Ahora, yo estoy de acuerdo
con el museo, que se exponga todo lo que fue Trujillo, en fílmicas, en fotos, que si la silla por ahí aparece, las sillas que se usaban eléctricas también se pongan, de todo, pero es que Trujillo no merece nada. Trujillo lo que merece es que se le queme los huesos, que esté en el infierno. Óyeme a mí para que tú sepas. De manera que eso de los huesos de Trujillo, olvídate de eso. Pero yo estoy de acuerdo con el museo, pero de que hueso, de que invertir cuarto en Trujillo. ¿Cómo tú puedes, como por ejemplo, cómo tú puedes maldecir a una persona que tú... No, es que Trujillo se merece todo, que Trujillo violó, mató, robó, hizo todo. No, hizo todo. Desde el punto de vista de lo que ha planteado el senador de San Cristóbal, esto conllevaría someterlo a un referéndum. Que sea la población que decida no va a votar, si nadie va a votar por él. O no. Nadie va a votar por él. Porque este museo que resaltaría la importancia de conocer la historia de la República Dominicana, porque no podemos quitar 31 años de historia. Si yo quiero hacerte una pregunta, David, si el museo, si el hijo, la familia de Trujillo, los hijos de Trujillo no se lo hubiesen llevado del país, ¿dónde le estaría? Trujillo estuviera, oye, nadie supiera en el mar, quizás, en el fondo del mar, quién sabe dónde. Señores, es que cuando tú eres la misma persona que le hizo tanto daño a un país, yo creo, como tú, y apoyo que el museo se haga, y que se pueda hablar, y se colecten cosas, y que todo aquel que tenga algo pueda contribuir a ese museo, para que los jóvenes nuestros sepan cómo surgió Trujillo. Pero de que emprendernos y que hacer referendo, traer huesos, traer cosas, olvídate de eso. Que aquí tenemos muchos problemas, Yaniri, demasiados problemas, que ahí no hay cuarto, que hay gente que tiene piso de tierra, que andan todavía sin salud, sin educación. Entonces no podemos caer nosotros en disparate, Un legislador pensando de que los huesos de Trujillo, traerlo para acá y gastar cuarto. No, o sea, el Trujillito, entonces era el senador. Trujillo es una deshonra. Eso es Trujillo, una deshonra. Entonces dime, ¿cómo tú vas a emprender una situación de un país que tiene tantos problemas y que no, ahora vamos a meter un referendo? ¿Trujillo de qué? Pero en otros museos y en otros países, esto se desarrolla. Quizás sea la República Dominicana un país con una cultura totalmente diferente y esto se pueda o no hacer, porque es un proyecto incluso que no se ha llevado todavía al Congreso Nacional. Es algo que simplemente se comentó y que generó un escándalo en las redes sociales. Una de las cosas que hacen los países ricos, y los ricos, cuando son ricos, que ellos son tan ricos y están tan bien, que ellos piensan en disparate. Tú dices, oye, pero fulano de tal, pero te recordó tal cosa. La gente dice, pero ¿cómo va a ser? Oh, sí, y hablan de eso. Porque no tienen nada más que hacer. O sea, están bien, están ricos, tienen cuarto. Pero aquel que tiene hambre, que tiene problemas, no piensa en Trujillo, piensa en solucionar su problema. Entonces, yo creo en el museo que se puede hacer, creo que en la historia, y creo tengo sentido de la historia yo. Obviamente hablé que la historia es importante conocerla, pero no hay que emprender gastos. Esos Trujillo deben estar, quién sabe dónde, que lo mueran, haganle todo, ¿qué importa? Pero ese señor acabó con este país. Ya mira, hay otros temas. Mira, nosotros tenemos un problema en este país. Ya solo me faltan 7 minutos. No es un solo problema que tenemos en este país. Otro problema es la gente, señora. Aquí la economía está abierta. La economía en este país está totalmente abierta. Nosotros tuvimos el piropo del New York Times que dice que nosotros vamos bien con la vacunación. Y si Luis Abinader logra traer por lo menos 2 o 3 millones más de vacunas rápidamente, nosotros, cuando haya la inoculación de la mayoría de la población, entonces nosotros vamos a ser candidatos para que nos saquen del listado de países donde para viajar hay que tener la vacuna puesta. Y nos van a sacar de esos países, de esos listados de esos países. Y es posible que la gente, entonces, y esos países permitan que dominicanos puedan viajar normalmente, ¿verdad? Sin el miedo de que nosotros podamos contagiarlos a ellos. Incluso podemos también tener una mayor apertura hacia el turismo. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el pasado domingo un partido político hizo una actividad a casa llena. Todos los partidos llenan, señores, el Estadio Olímpico, porque ahí los ganes son 30 y pico de mil gente. Obviamente, todos los partidos tienen esa capacidad, hasta los chiquitos. Sin embargo,
no hay ningún tipo de distanciamiento. Ya la gente, usted ve en las calles, en los barrios, los ve y se da cuenta de que la gente no le tiene miedo al COVID. Aquí la gente piensa que ya no hay COVID. Yo no sé cómo que nosotros, Dios está de nuestro lado, Dios nos está bendiciendo a nosotros como país, porque la forma de que tiene la gente de estar todos juntos y reburujado y bajo aire acondicionado, y ustedes que no se está muriendo tanta gente. Aquí ayer se reportaron 3 muertes, gracias a Dios no debió haber ninguna. Pero cuando usted oye 7, 10 muertes diarios, y 11 muertes, y 15 muertes, cuando usted escucha eso todos los días, y ve que los contagios suben a 350, a 500, a 900, usted dice, caramba, estamos por mal camino. Pero la economía está totalmente abierta. Nosotros, en mi caso, tengo miedo de que ahora en Semana Santa, con todas las visitas que se van a hacer al interior del país, y la gente bebiendo con desenfreno, podamos nosotros tener una recaída. Y una recaída nuestra significa herir a la economía, la hiera de la economía. Y debemos evitar eso. Hacemos llamado a que la gente use su distanciamiento, que use su mascarilla, que se proteja, que proteja a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos. Porque ya, señores, estamos a vuelta de la esquina, están las vacunas ya. Si hay un momento en el que usted debe hacer una pausa, es ahora, que ya las vacunas están ahí. Hay gente ya se ha vacunado y está esperando la segunda vacuna. Entonces, instamos para que el gobierno, señora vicepresidenta, usted pueda empujar que vengan más vacunas y nosotros sigamos, ¿verdad?, avanzando en América Latina con respecto a la inocuidad que necesitamos para que el turismo vuelva de nuevo a ser como es, florecido. El gobierno precisamente lo que ha querido es que la economía dominicana pues vuelva a florecer, que la economía dominicana pues de esa caída tan notable que se tuvo desde que inició el COVID hasta ahora, se pueda recuperar por lo menos un poquito este año. Entonces, vemos como los negocios están abiertos. La misma sociedad demandaba que se extendiera el horario del toque de queda, es decir, que se redujera, que el toque de queda fuera menos horas, que la gente pudiera circular durante más tiempo, que la gente pueda trabajar, que la gente pueda vender, que la gente pueda tener su negocio y que su negocio pues pueda volver a hacer lo mismo que antes. La gente demandaba esto. Y si escuchamos los videos de campaña de Luis Abinader, él decía eso, que iba a escuchar a la gente y que iba a gobernar de acuerdo a lo que a las solicitudes que le hicieran los ciudadanos. Él le dio a la gente lo que la gente pidió. Entonces, sucede que por otro lado, la gente que no le gusta trabajar, que lo que le gusta es estar bebiendo romo, porque acá hay un grupo de gente que exigía eso, pero no le gusta trabajar, no le gusta colaborar, contribuir con la sociedad, están recibiendo el beneficio que el gobierno le estaba dando a la población y lo utilizaban, ¿sabes para qué? Para tomárselo de alcohol, porque en muchas ocasiones se lo vendían a los colmaderos que están asociados con la tarjeta de solidaridad, y entonces recibían el dinero. Todo eso pasa en este país, señores, recibían el dinero para gastarlo en bebidas alcohólicas y haciendo coro en los parques y estando acumulándose y propiciando lo que es el COVID. Y la gente debe tomar un poquito más de conciencia, porque los esfuerzos que estamos haciendo todos nosotros, porque usar la mascarilla no es fácil, usar la mascarilla no es fácil para nadie, no estamos diciendo que sea fácil. Ahora, nosotros tenemos que ser responsables y entender que si ya tenemos unas vacunas ahí que nos pueden solucionar el problema, podemos esperarnos un poquito más, porque las fiestas, como decía mi abuela, no se van a acabar. La música no se va a acabar, la música lo único que cambia es el tiempo, y la generación cambia con el tiempo, no es la misma. Pero las fiestas no se van a acabar. Debemos ser un poquito más responsables. Ojalá y en Semana Santa no ocurran los hechos que estamos acostumbrados a ver en todas las Semanas Santas que han pasado. Ojalá y eso no lo veamos y la población sea responsable. Porque si no, el número de afectados por el COVID va a aumentar y las vacunas no van a servir de nada, porque hay que esperar una segunda dosis, pero entonces el que se puso su primera dosis y está en su casa y vive en el interior, va a su nieto que es muy joven y entonces ¿qué? Lo contagia de nuevo.
Bueno, señores, nosotros por nuestra parte ha sido todo por hoy. Agradeciéndole a ustedes por el placer de su sintonía. Será entonces hasta mañana, cuando una vez más estaremos con ustedes. Pasen todos feliz resto del día.